Infecciones del tracto urinario asociadas a uso de catéter urinario permanente. Las infecciones del tracto urinario son frecuentes en los servicios de salud y un 80% de ellas se asocia a uso de catéter urinario permanente. Las CITU tienen importantes consecuencias en el paciente, como el aumento de la morbi-mortalidad, aumento de la estancia hospitalaria, aumento en el uso de antibióticos y complicaciones de gravedad como prostatitis, bacteremia, pielonefritis y otras. ¿Qué es el cateterismo vesical permanente? Es aquel que se instala por 24 horas o más. Este puede permanecer por un corto periodo de tiempo o un largo periodo de tiempo. Las indicaciones para catéter urinario permanente son los procedimientos quirúrgicos, obstrucción urinaria, manejo de hematuria, monitoreo de diuresis estricto e incontinencia urinaria, solo en pacientes que presenten lesiones por presión, heridas o como medida de confort en etapa final de la vida o en cuidados paliativos. Para diagnosticar una infección del tracto urinario asociada a CUP, el CUP debe haber estado instalado hace 24 horas o más. Además, el paciente debe presentar alguno de estos síntomas: fiebre mayor a 38 grados, urgencia miccional, disuria, colaquiuria, dolor suprapúbico, más un cultivo de orina positivo con más de 100.000 colonias por ml. En las infecciones del tracto urinario hay 3 vías de ingreso para los microorganismos. 1. La vía extraluminal. Esta es la forma de contaminación más frecuente y puede ocurrir de manera precoz en la instalación del CUP o de manera tardía por capilaridad. 2. Vía intraluminal. Esta forma ocurre debido a la pérdida de la integridad del sistema cerrado del drenaje o de manera ascendente desde la bolsa recolectora. Y 3. La vía hematológica, que es la menos frecuente y ocurre por bacteremia. A continuación se nombrarán medidas para prevenir las infecciones del tracto urinario asociadas a uso de catéter urinario permanente. Indicación y permanencia del catéter urinario permanente. Inserte los CUP solo cuando sea necesario para el paciente. Es importante cuestionarse a diario la indicación y permanencia de este dispositivo. Lavado de manos. El lavado de manos es la medida más importante para prevenir las infecciones asociadas a tensión en salud. Es importante realizar una adecuada técnica de lavado de manos antes de la manipulación del circuito del CUP. Este lavado debe durar entre 40 a 60 segundos. También se puede utilizar la desinfección de manos con alcohol gel, siempre y cuando las manos estén visualmente limpias y no se haya tenido contacto con algún fluido del paciente. Además de una técnica adecuada de lavado de manos, es importante recordar los 5 momentos de lavado de manos. 1. Antes de tener contacto con el paciente. 2. Antes de realizar alguna tarea limpia o aséptica. 3. Luego de tener exposición a fluidos corporales del paciente. 4. Después de tener contacto con el paciente. Y 5. Después de tener contacto con el entorno del paciente. Al instalar el catéter urinario permanente se debe considerar lo siguiente: utilizar el catéter de lumen lo más pequeño posible o el más adecuado para el paciente. Realizar aseo genital previo a la inserción del catéter urinario permanente. Insertar el catéter con técnica aséptica y utilizando equipo estéril. Siempre es relevante mantener la privacidad del paciente al realizar el procedimiento. El circuito del catéter urinario permanente debe permanecer siempre cerrado. Las medidas a tomar ante una desconexión del circuito con el catéter accidental son: pinzar el circuito, realizar lavado de manos y cambiar el circuito del recolector con técnica aséptica. Otras medidas asociadas al circuito cerrado son: mantener el circuito siempre permeable, evitar acodaduras y obstrucción en todo momento para evitar reflujo hacia la vejiga. Mantener la bolsa recolectora bajo el nivel de la vejiga. Mantener también la bolsa recolectora a mínimo 10 centímetros del suelo. Y mantener el tubo recolector de orina sobre la bolsa recolectora. Para realizar una toma de muestra por el catéter urinario permanente, se debe realizar desde el puerto de toma de muestra. Se debe desinfectar este puerto y se debe tomar la muestra con técnica aséptica utilizando jeringa y aguja estéril. Se deben observar las características de orina al realizar el examen. Es importante que los urocultivos no se pueden realizar por la bolsa recolectora, ya que pueden alterar el resultado de este. Para realizar la medición de diuresis se debe realizar lavado de manos y utilizar guantes de procedimiento. Se debe vaciar la bolsa recolectora cuando esté a 2/3 de su capacidad.
El receptáculo o frasco graduado para vaciar la orina debe estar limpio y seco. Es importante que el extremo de la válvula del vaciamiento de la bolsa recolectora no tenga contacto con el receptáculo graduado al vaciar la orina. Los cuidados asociados al meato urinario son los siguientes: realizar aseo genital a diario según los protocolos del servicio, rotar la fijación del catéter, fijar el catéter al muslo del paciente y observar las características del meato urinario en busca de lesiones, sangrado o dolor. Con respecto al retiro del catéter, es importante realizarlo con técnica séptica y evitar traccionar. Para resumir, las situaciones de riesgo para el desarrollo de una ITU asociada a uso de CUP son las siguientes: una indicación y permanencia del CUP que no esté justificada, aseo genital deficiente, instalación inadecuada del catéter, técnica inadecuada de lavado de manos clínico, baja oportunidad en el lavado de manos e inadecuado manejo post-instalación del catéter urinario permanente, como la contaminación del circuito. Para terminar, podemos decir que si se previenen las situaciones de riesgo mencionadas anteriormente y se siguen las medidas de prevención descritas en el video, la incidencia de ITU asociadas a CUP en los servicios de salud disminuiría enormemente, generando un impacto positivo en la atención entregada al paciente y mejorando los índices de calidad en el servicio y hospital donde se aplique.